Y seguimos acá en Buen Día porque tenemos un tema muy interesante que usted no se puede perder. Vamos a conversar acerca del reflujo gastroesofágico. Esta es una enfermedad muy frecuente que se considera que aproximadamente entre el 13 y el 18% de la población general la padece. Y realmente es una de las enfermedades gastrointestinales más comunes a nivel mundial. Uno de los síntomas es la tos crónica, esa tosecilla necia que decimos. Bueno, pero hoy nos acompaña el gastroenterólogo Jorge Vargas, quien nos enseñará la relación entre reflujo gastroesofágico y la tos crónica y qué podemos hacer al respecto. Le recuerdo que usted puede escribirnos sus consultas en el Facebook de Buen Día o enviar un video corto al WhatsApp 6087-7777 para que aproveche aquí la visita del doctor y nos haga todas sus consultas. Doctor, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un espacio para poder educar a la población, que es tan importante. Así es, y sobre todo de este tema que, como decíamos, es bastante frecuente. Comencemos definiendo, para que tal vez la gente lo tenga claro, recordando qué es el reflujo gastroesofágico, qué es lo que lo produce. Claro, es importante tratar de explicar lo más claro posible, de tal forma que la gente sepa de dónde viene este término, porque uno a veces lo dice de buenas a primeras y la gente no entiende qué es lo que está pasando. Resulta que a nivel del estómago, la función principal del estómago es producir ácido y producir una cosa que se llama pepsina. Entonces esos son los contenidos gástricos, que a veces también hay un poquito de bilis en el estómago. ¿Qué es lo que pasa? Que ese contenido no debería devolverse al esófago. El esófago es el tubito muscular que une la boca con el estómago. Solo para hacer un ejemplo, si uno agarrara o tomara ese ácido y lo pusiera en la piel, nos generaría una quemadura bastante grande, o esos contenidos gástricos. Entonces, es sumamente importante que los mecanismos que se encargan de cerrar el estómago, o sea, la puerta que cierra el estómago, que cierre bien. Si hay alguno de los mecanismos, que son varios, que nos falla y los contenidos gástricos empiezan a devolverse, eso es lo que se llama reflujo gastroesofágico y es lo que genera específicamente los síntomas en estos pacientes. A eso iba, doctor. Tal vez cuéntenos un poco o recordemos cuáles son los síntomas más frecuentes, porque la gente refiere mucho dolor, mucha molestia, incluso hablan como de ardor. Es súper importante, sobre todo por lo que vos mencionás, por la frecuencia. Y sobre todo me gustaría ser muy claro en que en Costa Rica la gran mayoría de la gente habla de que tiene gastritis. Y generalmente esos síntomas de gastritis, que son un ardor en la boca del estómago, eso se llama pirosis y ese síntoma primordialmente es de reflujo gastroesofágico. Los síntomas más frecuentes van a ser pirosis, que son la acidez, y la regurgitación, que es cuando los contenidos gástricos se devuelven y es lo que conocemos como agrura. Esos son los síntomas típicos. Sin embargo, el tema que nos trae a colación de hoy es que también hay síntomas atípicos que son muy frecuentes. Por ejemplo, la tos crónica, la disfonía, la laringitis, el asma y hasta caries puede dar el reflujo. Qué curioso, y tal vez se me ocurre preguntarle, en ese caso, ¿por qué? ¿Cuál es la relación que existe, por ejemplo, del reflujo a una caries que uno, pues evidentemente nunca pensaría o nunca lo relacionaría? Claro, hay que recordar que básicamente el objetivo del ácido, que es tiene un pH bastante bajo, es un ácido bastante fuerte que tenemos en el estómago, es digerir los alimentos, digerir las proteínas, y la pepsina, que también es una enzima que se secreta en el estómago, tiene el fin de digerir también los alimentos. Cuando esto se devuelve con tal magnitud en la cual el ácido y la pepsina llegan hasta los dientes, entonces esto nos va a generar daño en la capa dental y nos va a predisponer, en el esmalte dental, y nos va a predisponer, por supuesto, a que se generen ahí bacterias y a que aparezcan lo que son las caries. Qué curioso. Y una persona que, por ejemplo, ve que tiene problemas con su dentadura, que realmente pues se da cuenta que tiene caries, va al odontólogo y ahí podría haber un diagnóstico. Él podría pensar o inferir, o se le podría ocurrir que hay algo más de fondo. Sí, es súper interesante. Uno de los principales referidores a nosotros los gastroenterólogos son los odontólogos. Son aquellos, cuando se ven a esos pacientes o estas personas que tienen muy buena higiene dental, ¿verdad? Usan se lavan los dientes después de cada comida, usan hilo dental y aún así tienen caries que son refractarias a tratamiento, o sea que recurren o que vienen con mucha frecuencia con caries. Los odontólogos nos los envían a nosotros porque una causa importante de eso es el reflujo gastroesofágico. Doctor, ¿y este reflujo también podría ser responsable del asma o ocasionar también que el asma se dispare?
Es una pregunta muy interesante y ahí viene y pasa lo que es la paradoja de qué fue primero, si el pollo o la gallina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ácido que devuelve y sobre todo el contenido gástrico que devuelve y llega a los pulmones, eso va a generar cambios crónicos de inflamación que se asocian mucho al asma. Pero también el paciente asmático tiene por la tos crónica un aumento en la presión intraabdominal y los medicamentos que se usan para el tratamiento del asma también hacen que la puerta que cierra el estómago cierre mal. Entonces muchas veces el paciente asmático tiene una predilección para el reflujo. Entonces muchas veces no es que uno ocasiona al otro, sino que vienen de la mano. La gente también que está con este asunto del reflujo gastroesofágico también refiere una tos nocturna, especialmente porque es que se da durante la noche, esta molestia. Es interesante y para eso tenemos que recordar la fisiopatología, dónde se origina. Y tal vez la forma más fácil que yo pudiera explicarlo es que el estómago es como en los pacientes con reflujo es como una botella sin tapa. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene una botella sin tapa y la vuelca? Se riega el contenido, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando en estos pacientes es que los contenidos gástricos, que no necesariamente es ácido, porque también puede ser bilis, que es el reflujo no ácido, a la hora de acostarse, este contenido por gravedad se devuelve hasta el punto donde llega a los pulmones. Y por eso es que la tos es más frecuente en la noche, porque en la noche es cuando nos acostamos, estamos en una posición horizontal, ¿verdad? Y a la hora de estar en esa posición, el contenido gástrico va a volverse con muchísimo más frecuencia y de ahí que esta tos es de predominio nocturno. Claro, y en el caso de la disfonía, se habla de que la disfonía predomina principalmente en las mañanas. Eso también es algo que me parece curioso, que me llama muchísimo la atención. Claro, y es muy interesante también, porque resulta que lo que hace que nos dé tos, básicamente es el contenido gástrico que llega con la suficiente fuerza a los pulmones y entonces eso genera la inflamación. Mientras que en la disfonía se da porque el ácido que se está devolviendo crónicamente inflama y entonces nos inflama las cuerdas vocales. Entonces toda la noche estamos acostados, toda la noche estamos recibiendo ácido y eso es lo que nos está inflamando, son las cuerdas vocales y nos genera que en la mañana las cuerdas vocales estén inflamadas. ¿Cómo se manifiesta las cuerdas vocales inflamadas? Con disfonía, o sea, nos cambia el tono de la voz. Usted nos ha explicado muy claramente que el ácido que se forma es el que produce esto. Sin embargo, podríamos decir que se produce también algún fluido no ácido que además también podría producir tos. Es interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que el 95, tal vez 95% de los síntomas están relacionados al ácido, porque el ácido tiene un efecto corrosivo. Entonces, cuando se devuelve, eso nos está generando que se dé la quemadura, que se dé la parte de la inflamación. Sin embargo, recordar que el estómago también tiene contenido no ácido, como lo es la bilis. Y cuando esta bilis se devuelve y esta bilis llega a los pulmones, eso nos va a generar tos crónica. Y eso sobre todo es muy importante porque uno de los tratamientos principales que tenemos para el reflujo se llaman inhibidor de bombas de protones y eso lo que hace es controlar el ácido, pero no está controlando el reflujo. Entonces estos pacientes, a pesar de que pueden tener mejoría de la mayoría de sus síntomas, no van a mejorar en cuanto a lo que es la tos, porque no se está quitando lo que se devuelve, simplemente se quita el ácido. Doctor, y aparte de las molestias, que pues obviamente son bastante claras y como decíamos, bastante frecuentes, ¿también hay algún tipo de consecuencia que para la salud? O sea, aparte pues obviamente de desmejorar la calidad de vida. Claro, la primera es la que ya mencionaste, ¿verdad? Que se ha descrito que el ácido y el reflujo afectan hasta un 30% la calidad de vida de los pacientes porque les ocasiona apnea del sueño, les ocasiona tos crónica y hace que en realidad no puedan comer y tener una vida satisfactoria. Sin embargo, tal vez la principal complicación relacionada al reflujo gastroesofágico no controlado es el aumento de riesgo de cáncer de esófago, que es un cáncer que ha venido en aumento a nivel mundial y Costa Rica no escapa de esa realidad porque lamentablemente por el aumento o la segunda pandemia o tal vez la primera pandemia que era la obesidad es un factor de riesgo para empeoramiento del reflujo gastroesofágico y como tal también para el desarrollo de cáncer de esófago. Estamos conversando con el doctor Jorge Vargas acerca de la relación que existe entre el reflujo y la tos, así que aproveche para hacernos sus consultas. Si le sucede algo similar a lo que estamos conversando esta mañana, puede hacernos sus preguntas al 6087-7777. Ahí nos genera un video cortito de 30 segundos y aprovecha pues que acá está el doctor para que resuelva sus dudas y también, por supuesto, en la página de Facebook. Doctor, aquí tenemos unas cuantas preguntas de televidentes que me gustaría hacerle. Por ejemplo, nos dice Adriana Brenes,
tos por reflujo en un adulto mayor. ¿Cómo minimizarla? Él toma famotidina. Bueno, es una buena pregunta, Adriana, sobre todo recordar que los adultos mayores tienen mayor predisposición para el reflujo gastroesofágico y sobre todo porque conforme pasan los años los tejidos se nos van debilitando. La puerta que cierra el estómago es un músculo y a la hora de irse debilitando ese músculo, entonces lo que pasa es que lo que está dentro del estómago se va a devolver con más facilidad. Además aumenta la frecuencia de lo que es hernia hiatal. Es súper importante explicarle a Adriana y sobre todo al familiar de Adriana de que la famotidina es un medicamento que con el paso de los días pierde su efecto. Entonces se vuelve como tomar confites. Después de 2 semanas estar tomando famotidina ya no tiene un efecto como tal. Entonces si queremos minimizar las complicaciones del reflujo en una persona mayor debemos tratarlo adecuadamente y esto generalmente va a involucrar cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Evitar alimentos que favorezcan el reflujo, evitar comer antes de acostarse, levantar la cabecera a la cama, como hablamos de la gravedad. Y además de eso, tratarlo con un medicamento adecuado, ojalá un inhibidor de bomba de protones, para que tenga una buena calidad de vida y sobre todo para minimizar las complicaciones serias que nos puede ocasionar el reflujo. Pregunta Lucy Mendieta, yo tengo 15 años de estar con tos, tengo reflujo gastroesofágico, hernia hiatal y no me deja dormir. Además me hicieron un examen de esófago y estoy en grado 3. ¿Se tendrá que operar? No necesariamente. Bueno, lo primero que habría que determinar y que es importante abordar bien estos casos es primero ver si el tratamiento médico está siendo insuficiente. El tratamiento médico generalmente es el pilar del manejo de los pacientes con reflujo gastroesofágico en conjunto con cambios en el estilo de vida. Antes de operarse es súper importante y ser claro que es el gold standard o el método de elección para diagnosticar el reflujo y su severidad, es muy importante hacer 2 estudios. Uno que se llama pHimetría y otro que se llama manometría. La pHimetría lo que nos hace es medirnos qué tanto se están devolviendo las cosas en el estómago y cuál es el pH de eso que se está devolviendo. Y la manometría lo que nos habla es de la contractilidad del esófago. Esos 2 estudios son pilares fundamentales para definir si el caso de Lucy va a responder bien o no a una cirugía antirreflujo. Llama la atención que ella dice que son 15 años de estar con reflujo. A veces sucede y es común que los pacientes se acostumbren a vivir con esta situación, con este padecimiento. En realidad es frecuentísimo y sobre todo a veces olvidamos las consecuencias de tener un reflujo mal controlado. Muchos recurren por ejemplo, se levantan todas las noches con reflujo muy importante, con síntomas de acidez y al final de cuentas lo que hacen es tomarse un vaso de leche para llegar hasta la mañana. O se toman las pastillas TOMS como si fueran confites cuando ambas 2 medidas, tanto las TOMS como la leche, lo que hacen es controlar en el momento, pero después el estómago cuando siente que bajó el pH, porque las TOMS y la leche son alimentos alcalinos o productos alcalinos, entonces neutralizan el ácido, pero el estómago le manda una señal al cerebro y le dice, el cerebro, vieras que no hay suficiente ácido porque se neutralizó. Y entonces, paradójicamente, lo que hace el cerebro es mandar una señal para que el estómago produzca más ácido. Entonces, a final de cuentas, estas medidas que tomamos para aliviar, básicamente se vuelven como una curita que muy fácil se destapa y que más bien nos va a empeorar los síntomas a largo plazo. Para ir finalizando, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones generales, por ejemplo, de alimentos? Usted ahora mencionaba que el estar acostado, el comer a ciertas horas antes de dormir probablemente influya en que el problema empeore. ¿Cuáles alimentos tal vez la gente debería evitar? Mira, los alimentos que deberíamos evitar son todos aquellos que hagan que la puerta del estómago que cierre mal, cierre peor. ¿Cuáles son esos? El café, las gaseosas, el licor y el fumado, que no son, definitivamente no son alimentos, pero son tóxicos que se consumen con mucha frecuencia, las comidas muy grasosas y las comidas difíciles de digerir. A modo de recomendación, una de las cosas más importantes para el manejo del reflujo y para una salud en general mejor es bajar de peso o mantener un peso saludable. Y por último, recordar de que estos pacientes deben realizarse endoscopía digestiva, lo que llamamos gastroscopía, en forma periódica para ver que no se haya desarrollado una complicación y para orientar el tratamiento médico de la forma más apropiada. Entendido. Nos pregunta Dayana, ¿es cierto que el vinagre de manzana y el bicarbonato quitan el reflujo? No, Dayana, ojalá fuera así Bueno, aclararlo. Sí, y buscar, sería súper bonito lograr encontrar algo que fuera de fácil acceso para controlar el reflujo. Verás que yo tengo que decirle a Dayana que con estos 2 alimentos pasa lo que les mencioné.
te van a aliviar, Dayana, en el momento. ¿Por qué? Porque lo que hacen es neutralizar el ácido. Pero el estómago dice, cerebro, no tengo ácido. El cerebro dice, no, mira, tenés que producir más ácido. Entonces, al final de cuentas, lo que hace el estómago es que produce más ácido y esto genera, a final de cuentas, empeoramiento de los síntomas. A continuación, doctor, vamos a escuchar la pregunta de una televidente que nos envió un video. Buenos días para todos, doctor. Yo tenía una consulta. Yo apenas como, me da mucho reflujo, me arde la garganta, me dan náuseas y padezco mucho dolor en la boca del estómago, que le llaman. Y la verdad es que ya no sé qué hacer porque he tomado muchos medicamentos y no me hacen nada. ¿Qué me recomienda? Gracias. Es una muy buena pregunta y creo que esa es la realidad de muchos pacientes, lamentablemente, al día de hoy. Mira, la primera recomendación que yo tendría que hacerte es evaluar qué es lo que en realidad está pasando. ¿Cómo podemos evaluar de una forma certera qué es lo que tienes? Si es que tenés una hernia hiatal, si es que tenés un cardias incompetente, si es que hay alguna otra condición asociada como alguna úlcera, y eso lo podemos hacer mediante un estudio inicial que es simple en realidad, que es la gastroscopía. Es un estudio que se hace bajo sedación, confortable, como dormís toda la noche, súper seguro, rápido, y con eso introducimos una camarita a través de la boca, a través del esófago, y vamos a ver las estructuras que nos están produciendo el problema. Una vez de que hemos analizado estas estructuras y cuál es el problema, podemos orientar un tratamiento para controlar o tratar en forma definitiva estos síntomas. Definitivamente que muy claro todo, doctor. Y me llama la atención que a veces no relacionamos esa tos crónica, por ejemplo, con una situación o una condición como la que usted está aclarando esta mañana. Por eso es importante conversar de estos temas, para que la gente tenga claro que a veces el origen o una situación que se está viviendo puede ser, valga la redundancia, originada por un problema que no se imaginan. Definitivamente, y por eso te agradezco infinitamente este espacio, ¿verdad? Porque esta educación es lo que al final de cuentas hace que los pacientes y los mismos médicos nos demos cuenta de que pueden haber condiciones subyacentes que estén ocasionando cosas que afectan mucho la calidad de vida de las personas. Agradecemos al gastroenterólogo Jorge Vargas por acompañarnos esta mañana. Y bueno, si usted desea contactarlo, lo puede hacer a los números de teléfono que están apareciendo en pantalla, 2220-0363 y también al 8880-2931. Además, en sus redes sociales, equilibrium.cr, para que vaya a revisar la información en las páginas del doctor. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.